Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia número 3. En las dos conferencias anteriores, discutimos algunos conceptos básicos relacionados con el análisis de elementos finitos. En esta conferencia, me gustaría presentarles una formulación general de la finitud basada en el desplazamiento elemento. Esta es una formulación muy general. Lo usamos para analizar 1D, 2D, tridimensional problemas, estructuras de placas y cáscaras. Y proporciona la base de casi todos los análisis de elementos realizado en la actualidad en la práctica. Veremos que la formación es una aplicación moderna de los procedimientos RIS/Galerkin que discutimos en la última conferencia. Consideraremos en esta conferencia las condiciones estáticas y dinámicas, pero como señalé antes, solo nos ocuparemos del análisis lineal. En este primer gráfico de vista, he preparado esquemáticamente un boceto de un gráfico tridimensional cuerpo. Este cuerpo tridimensional podría representar, típicamente, un puente, un eje, sea cual sea la estructura que queramos analizar. Y este cuerpo tridimensional está sujeto a las siguientes fuerzas: está sujeto a fuerzas concentradas, fuerzas que tienen componentes psi, en un punto y hay muchos puntos de este tipo y. El cuerpo también está sujeto a los componentes de fuerza del cuerpo, Fbx, Fby, Fbz. Estos son fuerzas por unidad de volumen. Y veremos más adelante que incluimos en estas fuerzas a las fuerzas de D'Alembert cuando consideramos el análisis dinámico. El cuerpo también está sometido a fuerzas superficiales distribuidas, con componentes Fsx, Fsy y Fsz. Estas fuerzas superficiales serían, por ejemplo, la presión de agua distribuida en una presa, fuerzas de fricción, etc. Así que tenemos, básicamente, superficie concentrada fuerzas, tenemos fuerzas superficiales distribuidas y fuerzas volumétricas aplicadas externamente, fuerzas de volumen, fuerzas del cuerpo. El cuerpo, por supuesto, también está bien sujeto. Nosotros tienen aquí, típicamente, un soporte que evita desplazamientos en cualquier dirección. Y aquí tenemos otro apoyo de este tipo. Aquí, tenemos un soporte de rodillos que evita desplazamientos solo en esta dirección. El cuerpo está definido en el sistema de coordenadas X, Y, Z y observe que estoy usando aquí X, Y, Z mayúsculas. Y los desplazamientos del cuerpo se miden como U, V y W en las direcciones X, Y y Z mayúsculas. Estoy usando letras mayúsculas aquí para denotar global desplazamientos y coordenadas globales. Más adelante hablaremos de los elementos finitos. Discretización también introduce pequeñas x, y, z minúsculas y u, v, y, w a mida el desplazamiento en los elementos individuales. En otras palabras, el problema es que tenemos este cuerpo, esta estructura general, sometidas a ciertas fuerzas debidamente constreñidas y queremos calcular los desplazamientos del cuerpo, las tensiones en el cuerpo y las tensiones, por supuesto, en el cuerpo. Bien, en este gráfico de vista, aquí, enumeré las fuerzas externas una vez como vectores. Aquí está nuestra fuerza Fb, la fuerza del cuerpo por unidad de volumen, con componentes en X, Y, Z indicaciones. Aquí, tenemos las fuerzas superficiales con componentes en X, Y, Z indicaciones. Y aquí, tenemos una fuerza concentrada típica en ese punto Y, con componentes Fx, Fy y Fz de nuevo. Los desplazamientos del cuerpo medidos en las coordenadas globales son U, V y W, como se muestra aquí. Por supuesto, fíjate que estas U, V y W son funciones de las coordenadas X, Y, Z mayúsculas. Las cepas correspondientes a estos desplazamientos, que por supuesto, son conocidas, son enumerados aquí. Y el análisis tridimensional, tenemos 6 cepas conocidas, desde epsilon 20 hasta gamma zx. Por supuesto, las 3 últimas son las cepas de cizallamiento y las 3 primeras son las cepas normales. Se enumeran las tensiones correspondientes aquí. De nuevo, 6 componentes de tau 20 a tau zx. Por supuesto, si realmente tuviéramos que analizar un problema bidimensional, como el problema de la tensión plana, solo use las cantidades apropiadas de aquí y de allá, como discutiremos más adelante en
El punto de partida de nuestro análisis, en el que queremos calcular las tensiones, en las cepas y, por supuesto, el desplazamiento también. El punto de partida es el principio de los desplazamientos virtuales. Ahora bien, este es el principio que ya discutimos muy brevemente en la última lección. Recuerda, por favor, que podemos derivarlo mirando el potencial total del sistema, que se da como la energía de deformación, menos el potencial de las cargas externas, siendo W, la energía de deformación. Si invocamos la estacionariedad de pi y usamos las condiciones de contorno esenciales, que son las condiciones de contorno de desplazamiento, entonces podemos derivar las condiciones que gobiernan ecuaciones diferenciales de equilibrio y las condiciones de contorno de fuerza, las condiciones de contorno, como he mostrado en la última clase. Bueno, no vamos a derivar estas condiciones de contorno y las ecuaciones diferenciales que gobiernan en este enfoque, sino que lo que hacemos es invocar este principio, igualamos a del pi a cero, y que nos da el principio de los desplazamientos virtuales. Y es este principio el que es un punto de partida de todo nuestro análisis de elementos finitos. Recordemos una vez lo que significa. Bien, aquí tenemos las fuerzas del cuerpo que he aplicado al cuerpo, las fuerzas superficiales que apliqué al cuerpo. Estos son cargas aplicadas externamente y fuerzas concentradas que también se aplican al cuerpo a los puntos, y estas fuerzas están en equilibrio con las tensiones, tau. Supongamos que conocemos las tensiones en este punto. Entonces el principio establece lo siguiente: si sometemos al cuerpo a cualquier desplazamiento virtual arbitrario, enumerado aquí, y estoy cualquier desplazamiento virtual arbitrario, que sin embargo satisfaga las condiciones de contorno esenciales, y eso significa solo el límite de desplazamiento condiciones. Luego el trabajo realizado por las cargas, y ese trabajo total se da aquí. Este es un trabajo virtual porque estamos tomando desplazamientos virtuales y sometiendo las fuerzas a estos desplazamientos virtuales. Entonces el trabajo virtual externo realizado es igual al trabajo virtual interno realizado, que se obtiene multiplicando las tensiones reales, que están en equilibrio con estas extraordinarias fuerzas aplicadas. Multiplicando lo real tensiones por las deformaciones virtuales, que corresponden a los desplazamientos virtuales. Así que permítanme usar aquí un color diferente. Estas cepas virtuales corresponden a estos desplazamientos y, por supuesto, estos desplazamientos virtuales sobre el cuerpo, estos son, por supuesto, una función de x y y z. Estos desplazamientos virtuales sobre el cuerpo danos también desplazamientos virtuales en la superficie del cuerpo, que se enumeran aquí. Así que pongamos otra flecha allí. Y estos desplazamientos virtuales también dan desplazamientos virtuales concentrados en aquellos puntos en los que nos hemos concentrado suministro de carga. Así que, una vez más, si tomamos el cuerpo y sometemos a ese cuerpo, que está en equilibrio bajo Fb, Fs y Φ, siendo tau las tensiones reales. Si tomas ese cuerpo y someterlo a cualquier desplazamiento virtual arbitrario que satisfaga el desplazamiento condiciones de contorno, entonces el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno trabajo. El trabajo virtual interno que se obtiene tomando las tensiones reales multiplica el cepas virtuales que corresponden a los desplazamientos virtuales aquí e integrando ese producto sobre el volumen del cuerpo. Y el trabajo de presión externa se obtiene tomando las fuerzas reales, multiplicando por los desplazamientos virtuales e integrando estas contribuciones a lo largo del cuerpo completo. Físicamente, ¿qué significa esto? Aquí tenemos de nuevo a nuestro general cuerpo. Veamos una vez, pictóricamente, lo que estamos haciendo. Bueno, tomemos un cierto desplazamiento virtual, que represento aquí. Ahora, aquí, tienen una condición de contorno, por lo que en este punto, P solo puede moverse hacia allí. No pudo de esta manera porque tenemos que satisfacer, en los desplazamientos virtuales, las condiciones de contorno de desplazamiento. Aquí, el punto no puede moverse en absoluto, y aquí, este punto tampoco se puede mover. Por lo tanto, un conjunto típico de desplazamiento virtual podría tener el siguiente aspecto, S. Acabo de esbozar aquí. Este rodillo se ha movido hacia allá. Así que ahí está nuestro nuevo rodillo justo ahí.
Lo que satisfago son las condiciones de desplazamiento de la orden. Solo el movimiento horizontal fue posible aquí. Aquí no hay movimiento aquí. El desplazamiento virtual vector aquí está S. U-bar, para un punto en particular. Y ese es el punto en el que estoy mirando. Entonces, lo que el principio dice, una vez más, es que si tomo estos desplazamientos, multiplicarlos por las fuerzas reales, integrar ese producto sobre el total cuerpo, ese es mi trabajo virtual externo, y ese trabajo virtual externo será igual al trabajo virtual interno, que se obtiene tomando las tensiones reales, que son en equilibrio con estas cargas aplicadas externamente. Y multiplicando estas tensiones reales por las deformaciones virtuales que corresponden a estos desplazamientos virtuales y integrando ese producto como el trabajo virtual interno sobre todo el cuerpo. Este es un principio extremadamente poderoso y un principio extremadamente importante y proporciona una base de nuestra formulación de elementos finitos. En nuestro análisis de elementos finitos, proceden de la siguiente manera, decimos, bueno, idealicemos este cuerpo completo como un ensamblaje de elementos, y lo que he hecho aquí es dibujar un elemento. Este es un elemento de 8 nodos, un elemento de ladrillo distorsionado, para hazlo un poco más general. Es un elemento de 8 nodos porque tenemos 4 nodos en la superficie superior y 4 nodos en la superficie inferior. Aquí hay otro nodo. Este elemento de aquí sufre ciertos desplazamientos, por supuesto. Y lo que voy a hacer es expresar los desplazamientos en ese elemento en función de las coordenadas de las letras sistema, X y Y, Z. El desplazamiento en el elemento es menor U, V, Y, W. Si idealizar el cuerpo total como un conjunto de tales elementos, en otras palabras, hay otro elemento que viene de la parte superior y otro elemento que viene de la parte superior lados, desde los 4 lados, y otro elemento que entra desde abajo. Por lo tanto, si idealizamos el cuerpo total como un conjunto de tales elementos de ladrillo que se encuentran uno al lado del otro, etc. Y expresamos el desplazamiento en cada uno de estos elementos de ladrillo, en función de los desplazamientos de los puntos nodales, de los desplazamientos de las esquinas de los ladrillos, entonces podemos, por supuesto, expresar el desplazamiento total en el cuerpo en función del desplazamiento del punto nodal. Y eso es lo importante paso en el análisis de elementos finitos. Que los desplazamientos en cada uno de estos subdominios o elementos se expresen en términos de desplazamientos de puntos nodales. Estos nodos de esquina, como se muestra aquí, para el elemento de ladrillo. Y entonces, dado que el cuerpo total es compuesto por un conjunto de tales elementos de ladrillo, podemos expresar el total desplazamiento en el cuerpo como una función de estos desplazamientos de puntos nodales. Y invoca el principio de los desplazamientos virtuales. Ahora entremos en los detalles reales. Bueno, para el elemento M, este podría ser el elemento 10, M en ese caso sería igual a 10. Entonces tenemos la siguiente relación, y esta es la suposición importante de la discretización de elementos finitos. Decimos que los desplazamientos son 3 desplazamientos, U, V y W, por supuesto, ahora. Para el elemento M, se enumeran U, V y W en este vector U, son iguales a una matriz de interpolación de desplazamiento, HM, que es una función de X y Y, Z, multiplicada por los desplazamientos de los puntos nodales. Y lo que estoy enumerando en este vector U-hat son todos los desplazamientos de puntos nodales que he llamado en el discretización de elementos. Para este elemento de ladrillo aquí, tenemos 8 nodos y 24 puntos nodales desplazamientos. En cada nodo, tenemos U, V y W. Pero fíjense, una vez más, ahí hay otros elementos de ladrillo en la parte superior, a los lados y debajo de ella. Y cada uno de estos elementos de ladrillo, por supuesto, tienen un conjunto de tales desplazamientos de puntos nodales. Nosotros fíjense, sin embargo, que el elemento que está debajo de él, si tomo mi pluma aquí y dibujo otro elemento, notamos que ese elemento tiene el mismo nodo que el top elemento. En otras palabras, este nodo aquí es común a este elemento superior y el elemento inferior. Y ahí es donde tenemos el acoplamiento entre elementos. Haremos lo siguiente, véanlo más claramente más adelante.
Lo que estoy haciendo aquí es expresar los desplazamientos del elemento M en función de todos los desplazamientos de los puntos nodales y estoy enumerando aquí en UJAT estos desplazamientos para n mayúsculas puntos nodales. Tenemos este vector. Ahora, en general, más adelante, simplemente llamaría a todos estos componentes, WIS, y así nuestro UJAT aquí sería escrito de esta manera. Fíjate que utilizo la transposición, la T mayúscula aquí, para denotar el transposición de un vector. Por lo tanto, esta ONU es igual a la W con N mayúscula. Eso es solo para facilitar notación. Esta es nuestra principal suposición. Esta es la suposición principal en el elemento finito análisis. Tendremos que definir para cada elemento esta interpolación de desplazamiento matriz. Nos damos cuenta de que cuando lo definimos, habrá muchas columnas que son simplemente cero porque solo ciertos desplazamientos en este vector enumerados aquí, en este vector, realmente afectan al desplazamiento de un elemento. En otras palabras, típicamente, para este elemento aquí, si nos fijamos en este nodo, entonces el desplazamiento en este nodo no afecta al desplazamiento en este elemento porque este nodo no pertenece al elemento. Eso se reconoce por el hecho de que en esta matriz HM habrá muchas columnas que son simplemente cero. De hecho, las únicas columnas distintas de cero en esta matriz HM son aquellas que corresponden a puntos nodales en este vector o desplazamientos de puntos nodales en este vector que pertenezcan al elemento M. Bien, una vez establecida esta suposición, definir, una vez más adelante en la matriz HM para elementos específicos, 1D, 2D, 3D elementos, etc. Una vez establecida esta suposición, podemos derivar las tensiones y las deformaciones están dadas simplemente por esta relación, con la matriz BM es la deformación matriz de interpolación, del elemento M. Observe que las filas de esta matriz se obtienen mediante el uso de las filas de la HM. Y diferenciando estas filas y combinando las filas de la manera adecuada. Más adelante muestro ejemplos. No hay más suposición en este paso. Esta matriz BM se obtiene simplemente a partir de la matriz HM. Por reconociendo de qué cepas estamos hablando, y reconociendo que podemos simplemente use las filas aquí, diferéntelas, combínelas linealmente, si es necesario, para obtener la matriz BM. Por supuesto, también tenemos que usar nuestra ley de tensión y deformación para obtener tensiones de la y las tensiones en el elemento M se dan como se muestra aquí. Estos son los cepas de las que ya hablé aquí. Esta es nuestra ley de deformación por estrés, que puede variar de elemento en elemento. También introduzco aquí una tensión inicial que ya podría estar en el cuerpo. Esto podría deberse a la presión de sobrecarga en una estructura, por ejemplo, y así sucesivamente. Esta es nuestra ley de deformación por estrés que tenemos para satisfacer al cuerpo, por supuesto. Nuestras condiciones de compatibilidad en el análisis también estar satisfecho. Las condiciones de compatibilidad de la cepa se cumplen porque estamos derivando las deformaciones de desplazamientos continuos dentro del elemento. Impondremos a los diferentes elementos que siguen siendo compatibles bajo deformaciones. Por es decir, si tenemos un elemento que entra aquí y otro que sale allí que los elementos se sobrecargan cuando el elemento superior aquí y el inferior ambos están cargados. Aquí no se abre ninguna brecha para que el desplazamiento compatibilidad entre los elementos. Si nos fijamos en las tres condiciones que tenemos que satisfacer en un análisis, la primera una de ellas es la ley de la tensión tensional. Esto se cumple porque estamos usando esta ecuación. El segundo es la compatibilidad. Esto se satisface porque usamos esta relación aquí para calcular nuestras cepas a partir del HM a través de la matriz BM. Y nosotros satisfacen, por supuesto, que los elementos permanezcan juntos, por lo que no se abren brechas. Hablaremos de ello más adelante cuando hablemos de la convergencia, requisitos también del análisis de elementos finitos. Y, por último, nuestra condición de equilibrio tiene que ser satisfecha. Esa es la tercera condición en la que esa condición de equilibrio es plasmado en el principio del trabajo virtual. Aquí, lo tengo escrito una vez más. Las condiciones de equilibrio se dan en este principio del trabajo virtual.
Y como dije antes, que si esta ecuación se satisface para todos y cada uno de los desplazamientos virtuales arbitrarios que satisfacen el desplazamiento condiciones de contorno, las condiciones de contorno de desplazamiento real, entonces tau está en equilibrio con Fb, Fs y Φ. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar este principio de desplazamientos virtuales para nuestra discretización de elementos finitos, lo que significa que en un sentido integral satisfacemos el equilibrio. Sin embargo, si nos fijamos en un elemento, entonces, dentro del elemento, solo satisfaremos las ecuaciones diferenciales de equilibrio de forma aproximada. No lo satisfaremos exactamente. Sin embargo, si tenemos una discretización adecuada de elementos finitos, y con eso quiero decir que si todos los requisitos de convergencia que deben satisfacerse para obtener una solución válida, o una solución confiable en un análisis de elementos finitos, entonces sabemos que a medida que nuestros elementos se hacen más y más pequeños, seremos finalmente, y siempre, por supuesto, aplicando el principio de los desplazamientos virtuales, seremos finalmente satisfaciendo. Además, las ecuaciones diferenciales de equilibrio localmente dentro de cada elemento. Por lo tanto, se cumple la ley de tensión y tensión, se satisface la compatibilidad, ambas exactamente. Los requisitos de equilibrio solo se satisfacen en un sentido integral si tenemos una malla de elementos finitos, pero a medida que los elementos finitos se vuelven más y más, a medida que refinando nuestra malla de elementos finitos, estaremos satisfaciendo los requisitos de equilibrio. También localmente, dentro de un elemento, siempre más y más cerca, y estaremos aproximación o nos estaremos acercando a la satisfacción del diferencial ecuación de equilibrio. El primer paso ahora es reescribir este principio de desplazamiento virtual de esta forma, es decir, como una suma de integraciones sobre los elementos. Todavía no hay suposición. Todo lo que he hecho es que nuestro cuerpo total está idealizado como una suma de volúmenes, es decir, el volumen es sobre los elementos, puedo reescribir la integral total como la suma sobre el integrales de elementos. Y eso es lo que he hecho aquí. Fíjate que ahora tenemos aquí m, denotando el elemento m y estamos sumando todos los elementos. No hay suposición aquí todavía. Ahora, sin embargo, puedo sustituir nuestra suposición. Es decir, que um se da de esta manera y epsilon se da de esa manera. Una vez más, esto en realidad no es una suposición. Esta es la suposición principal. Esa epsilon se deduce de esta suposición. Esta ecuación se deduce completamente de esa ecuación. Sustituyendo ahora a partir de aquí, estas ecuaciones en el principio de los desplazamientos virtuales, obtenemos directamente las siguientes ecuaciones. Aquí, tengo en el lado izquierdo, vamos a repasar esta ecuación en detalle. En el lado izquierdo, tengo la siguiente parte. Tengo una integral sobre todos los elementos, que es la integral aquí, sumando sobre el elemento m e integrando sobre cada uno de los elementos. Esta parte de aquí, bm transpuesta, multiplicada por u hat t, es igual a la barra epsilon, mt. Fíjate que nuestra barra epsilon m, que es una cepa virtual, se da en por aquí. Antes, solo hablaba de las cepas reales. En otras palabras, el bar no era allí. Lo pongo ahora entre paréntesis. Este bar no estaba allí. Bueno, lo que estamos haciendo en el análisis de elementos finitos es usar la misma suposición para las cepas virtuales como las que usamos para las cepas reales. En otras palabras, usamos esta ecuación sin la barra y con la barra, encima del epsilon y encima del sombrero en u. Así que aquí, tenemos nuestra barra epsilon transpuesta. Esta parte aquí es el estrés. Tau m es igual a cm epsilon m, es decir, nuestro cm. El bm aquí viene del epsilon m. Así que bm por u es igual a epsilon m, una vez escrito de nuevo aquí. Por lo tanto, este total la parte aquí no es otra cosa que, volvamos una vez más al gráfico de vista anterior, nada más que esta parte de aquí, que aquella de allá. Pero con el estrés inicial, tau i, m estando en el lado derecho. Como conocemos el estrés inicial, ponemos S, por supuesto, en el lado derecho. Es una contribución de carga. Y aquí, lo ves como un signo menos porque lo ponemos en el lado derecho,
y esta parte aquí. Esta parte a veces este sombrero U, fíjate que hay un gran corchete aquí. Esa barra de sombreros aquí operando en que BM transpuesto, hay un transpuesto aquí, también nos da de nuevo la barra epsilon M transpuesta. Así que veamos ahora lo que tenemos en el lado derecho. A la derecha, quiero haber discretizado esta parte aquí. Bueno, lo que hacemos es sustituir aquí desde nuestra interpolación de desplazamiento, aquí de nuestra interpolación de desplazamiento, y cada de estas integrales se pueden expresar directamente, en términos del punto nodal desplazamientos. Y eso es lo que hemos hecho aquí. El HM multiplicado por la barra del sombrero U es la barra UM transpuesta. Aquí, tenemos la barra US. Es decir, la barra UHAT multiplicada por la HSM, fíjate que esta parte no debería haber sido escrita tan lejos. En otras palabras, ahí está el final. La barra USM transpuesta solo llega hasta allí y encarna este HSM transpuesto y la barra UHAT transpuesta. De esta parte ya hemos hablado. Así que lo que hemos hecho entonces es reescribir, esto es lo importante, es reescribir este principio de los desplazamientos virtuales, en el que aún no tenía ninguna suposición. Reescribimos esto en términos de los desplazamientos de los puntos nodales y matrices de interpolación de elementos que usamos para nuestra discretización de elementos finitos. Ahora, por supuesto, tenemos la suposición de que los desplazamientos dentro de cada están dadas por la matriz HM, las deformaciones están dadas por la matriz BM. Así que esto es el resultado que hemos obtenido. Y llegados a este punto, invocamos ahora el principio de desplazamientos virtuales. Puesto que este principio aquí se aplicará a cualquier arbitrariedad virtual desplazamientos que satisfacen las condiciones de contorno de desplazamiento, ahora podemos invocar este principio n veces. Y con eso, quiero decir, una vez imponiendo una unidad de desplazamiento en el primer grado de libertad de desplazamiento y dejando a todos los demás cero. Segunda vez, imponiendo un desplazamiento unitario en el segundo grado de libertad, siendo todos los demás cero. A la tercera vez, imponiendo un desplazamiento unitario en el tercer grado de libertad, siendo todos los demás desplazamientos cero, y así sucesivamente. Y eso equivale a decir que este vector aquí se convierte en una identidad matriz. Y del mismo modo, esta de aquí se convierte en una matriz de identidad. Y por lo tanto, puedes sacar esos dos, y nuestra ecuación resultante es simplemente lo que nos queda. Sacando estas dos matrices de identidad, ese es nuestro equilibrio de elementos finitos ecuación, o mejor dicho, que se trata de n equilibrios de elementos finitos ecuaciones, es decir, correspondientes a los desplazamientos de n puntos nodales que estamos considerando. En general, lo que uno hace de manera más efectiva es derivar realmente estos correspondientes a todos los desplazamientos. Habiendo eliminado las condiciones de contorno, y luego, más adelante, se imponen los desplazamientos acotados conocidos. Y eso es lo que yo quiero discutir un poco más tarde con más detalle. Así que este es el resultado que obtuvimos. Y obtuvimos realmente en taquigrafía, Q es igual a R. ¿Dónde K es esta matriz? Es la matriz de rigidez estructural. Fíjate que estoy resumiendo aquí los elementos. Estando aquí, la matriz de rigidez del elemento. Observe que esta matriz de rigidez de elementos aquí es una matriz de n por n, tiene la misma orden como esta matriz K. Sin embargo, reconoceremos que un gran número de columnas y las filas de esta matriz son simplemente cero. De hecho, todas esas columnas y filas están llenas con cero que no corresponden a un grado de libertad de desplazamiento del punto nodal de elemento M. Más adelante te muestro algunos ejemplos. Sin embargo, al usar este BM aquí y hacer la matriz de rigidez del elemento de la misma orden que esta matriz de rigidez estructural total, podemos sumar directamente todas las matrices de rigidez de los elementos. Y esa, por supuesto, es nuestra rigidez directa procedimiento que ya te señalé anteriormente. El procedimiento de rigidez directa significa que estamos sumando las matrices de rigidez de los elementos a la rigidez total a través de este resumen aquí. Así que el KM aquí, siendo lo que tengo aquí en el azul paréntesis, deben ser,
por supuesto, del mismo orden que K para poder hacer eso método teórico, al menos. Más adelante, veremos que, efectivamente, solo trabajamos con las filas y columnas distintas de 0 en la matriz KI. A continuación, utilice matrices de conectividad para ensamblar KM de manera efectiva en la matriz K real. Para el vector RB, tenemos esta parte. Una vez más, estamos usando la rigidez directa procedimiento para sumar las contribuciones de todos los elementos con el fin de obtener el RB total vector. Una vez más, las filas ahora, o mejor dicho, los elementos, porque esto, por supuesto, es un vector aquí de n largo ahora. Aquellos elementos que no corresponden al punto nodal, los grados de libertad serán todos 0. El vector RS, de manera similar, se obtiene como se muestra aquí. Ahora, por supuesto, sumamos las contribuciones de los elementos a medida que surgen de las fuerzas superficiales y el vector RI se obtiene como se muestra aquí, y el vector de carga es simplemente un vector que enumera todas las fuerzas concentradas en F. Tenga en cuenta que esta matriz HSM aquí se obtiene directamente de esta matriz HM. A veces uno tiene dificultades para visualizar lo que realmente es esta matriz. Bueno, ya veremos más adelante si este es un elemento aquí, y nuestro sistema de coordenadas, digamos, se encuentra en eso de esta manera, entonces la matriz HM, por supuesto, nos da un desplazamiento dentro de la elemento. Mientras que la matriz HSM nos da, por ejemplo, el desplazamiento en esta superficie elemento, si es esa superficie la que queremos considerar. Ahora, para obtener el desplazamiento en la superficie del elemento cuando conocemos el desplazamiento dentro del volumen total del elemento, bueno, lo que simplemente tenemos que hacer es que tenemos que sustituir las coordenadas de la superficie en el HM aquí para obtener el HSM. Más adelante te mostraré algunos ejemplos. Ahora, en el análisis dinámico, por supuesto, las cargas dependen del tiempo y si estamos teniendo en cuenta un análisis verdaderamente dinámico, tenemos que incluir las fuerzas de inercia. Y en las fuerzas de inercia pueden ser atendidas directamente o pueden ser incluidas directamente en el análisis si utilizamos el principio de Alembert. Aquí tenemos las cargas corporales, que son las fuerzas aplicadas externamente por unidad de volumen. Y si las dividimos en esas fuerzas que se aplican externamente y las que surgen debido a las fuerzas de Alembert, como se muestra aquí, entonces tenemos directamente el efecto de inercia en el análisis. Ahora podemos, por supuesto, expresamos nuestras aceleraciones en el elemento en términos de punto nodal aceleraciones de nuevo, y estamos usando aquí la misma matriz HM que usamos ya para las interpolaciones de desplazamiento. Si sustituimos de aquí y de aquí en el RB que había anotado aquí. Si sustituimos en este RB aquí, esta ecuación para FB, entonces podemos escribir directamente esta ecuación aquí, MU más Q es igual a R, donde ahora se obtiene la matriz M como se muestra aquí. Tenga en cuenta que este vector R ahora solo contiene esta parte RB. En otras palabras, ya no es el FB aquí, sino más bien un rizo de FB. Nótese también que en este análisis de ahora, o en este gráfico de vista, he dejado caer el sombrero en la U. Estos son los desplazamientos del punto nodal, estos son los desplazamientos del punto nodal aceleraciones. He dejado caer el sombrero solo por conveniencia. Ya se me había caído de hecho, aquí también. Antes teníamos el sombrero allí. Aquí, todavía teníamos el sombrero porque quería distinguir los desplazamientos reales de los puntos nodales de los continuos desplazamientos en la estructura o en el cuerpo. Así que aquí, el sombrero sigue ahí. Y aquí, ya dejé caer el sombrero, solo por conveniencia de escribir, y de ahora en adelante, cuando tenemos este vector, U aquí, entonces eso significa que estamos hablando de los desplazamientos de puntos nodales concentrados, o los desplazamientos reales de los puntos de nota de la malla de elementos finitos. Mencioné anteriormente que lo más conveniente es incluir en la formulación todos los desplazamientos de puntos nodales, incluidos los que en realidad podrían ser cero. En otras palabras, para nuestro cuerpo tridimensional, para hacer un boceto rápido aquí. Si tenemos aquí nuestro apoyo en un análisis real, es más efectivo decir bien, eliminemos él y asigne un nodo allí con 3 desplazamientos desconocidos.
Una vez que tengamos derivado de estas ecuaciones de equilibrio, por supuesto, ahora tendremos que imponer la hecho de que los desplazamientos son cero allí. Y eso se hace de manera efectiva, por ejemplo, como se muestra aquí. Tenemos aquí el ecuaciones generales, mu más q es igual a r. Y lo que estamos haciendo es están enumerando los desplazamientos y aceleraciones en vectores u.a, ua y u.b y v, donde las componentes b de los desplazamientos y las aceleraciones son conocidas. Y ahora podrían ser cero, como mostré aquí en este ejemplo particular, o pueden ser valores reales que queremos imponer. Si son conocidos, bueno, podemos ver la primera ecuación, como se muestra aquí, y poner todas las cantidades conocidas en el lado derecho, sustitúyase por v y u por el doble punto b, y conocemos entonces el vector de carga del lado derecho. Por lo tanto, podemos calcular UA y U.A. Habiendo calculado ahora las velocidades, las aceleraciones y desplazamientos, podemos volver atrás y obtener las reacciones. Las reacciones, por supuesto, siendo RB. Aquí, asumí que los desplazamientos de los que estamos hablando en el vector estos son en realidad los que también podríamos querer imponer. Bueno, en algunos casos, por supuesto, podríamos haber definido en nuestras formulaciones de elementos finitos la U y la quinta desplazamiento, como se muestra aquí. Pero un desplazamiento que queremos imponer es en realidad este de aquí, es decir, que uno podría tener que ser restringido, y este de aquí podría tener que ser libre. En ese caso, si nuestra formulación de elementos finitos ha utilizado el método U y desplazamiento en V, tenemos que hacer una transformación como se muestra aquí. Un pozo transformación conocida de los desplazamientos de la barra U a la barra U, y esto, de una manera más sentido general, se escribe aquí una vez más. Cuando tenemos muchos más grados de libertad, nuestra matriz T se vería como se muestra aquí. Es una matriz identitaria con la pequeña matriz de transformación que he mostrado aquí. El coseno menos seno seno matriz de coseno. Ahora, colóquelo en las filas y columnas correspondientes. La i-ésima columna, j-ésima columna columna, la i-ésima fila y la j-ésima fila llevarían estas matrices de 2x2. Y de lo contrario, simplemente tener uno en la diagonal. Así que esta es la transformación más general que estamos cuando tenemos muchos más grados de libertad que los dos que queremos para modificar. Sustituyendo a partir de aquí en nuestras ecuaciones de equilibrio mu más q es igual a r obtuvimos directamente esta ecuación, donde ahora se muestra la barra m, la barra k se muestra aquí, y la barra r se muestra aquí. Permítanme mencionar aquí que esto parece una multiplicación de matrices anteriores. De hecho, dos antiguas multiplicaciones de matrices. M por T, y luego se debe tomar el producto multiplicado por T transpuesto, premultiplicado por T transponer. Bueno, en realidad, por supuesto, todo lo que tenemos que hacer es combinar filas y columnas. Las i-ésimas y j-ésimas filas y columnas para obtener directamente nuestra matriz de barras M, lo mismo ocurre con las matrices de la barra K y la barra R. Otro procedimiento que también se utiliza en la práctica, que puede ser muy eficaz, es una aplicación del método de la sanción. En este procedimiento, imponemos, básicamente, físicamente un resorte de rigidez muy grande, donde K es mucho más grande que K bar y I. Y luego complementa nuestras ecuaciones básicas que se muestran aquí con esta ecuación aquí. Por lo tanto, si este K es mucho mayor que K barra I, y si complementamos esta ecuación o sumamos esta ecuación en esta ecuación aquí, entonces notamos que la rigidez del resorte se desvanecerá básicamente, las otras rigideces que entran en este grado de libertad, y la solución será simplemente que UI es igual a B, que es la que queremos. Así que el método de penalización puede utilizarse para imponer grados de libertad de desplazamiento y físicamente equivale a añadir un resorte al grado de libertad en el que quieren imponer un cierto desplazamiento. Y es importante, sin embargo, que si usamos ese método en el que siempre estamos tratando con un solo grado de libertades que se imponen. Y con eso, quiero decir lo siguiente, si tuviéramos un sistema, como este de aquí, y los grados de libertad de desplazamiento originales son estos. Entonces primero tenemos que hacer el transformación en ese sistema de elementos finitos a estos grados de libertad aquí.
Y ahora añadimos nuestro resorte. En otras palabras, queremos agregar nuestro resorte a este sistema de ecuaciones, porque ahora no hay acoplamiento a partir de este grado de libertad que queremos que se imponga en otros grados de libertad, a través de esa primavera. Este resorte solo entra en diagonal y ahora es numéricamente estable proceso. Sin embargo, si no fuéramos a realizar esta transformación, en otras palabras, si todavía teníamos que ocuparnos de estos grados de libertad y luego añadir nuestro resorte de por supuesto, esa primavera introduciría ahora el acoplamiento entre estos dos grados de libertad y pueden surgir dificultades numéricas en la solución. Básicamente, en resumen, si tenemos grados de libertad que imponer, primero pasa por esta transformación para obtener la barra M, la barra de puntos dobles U, la barra K. La U-bar es igual a R sistema de ecuaciones de barras donde el desplazamiento del que estamos hablando están conteniendo esos desplazamientos que en realidad queremos imponer. A continuación, puede imponer estos desplazamientos utilizando el método de penalización, que es este. O nosotros puede imponer estos desplazamientos utilizando el procedimiento más convencional, utilizando, en otras palabras, simplemente este procedimiento de imponer V y reescribir las ecuaciones en dos ecuaciones. La primera ecuación que resolvimos para el UA ahora, por supuesto, en este caso particular, ahora tendríamos todas las barras allí. Y si hemos hecho una transformación y en la segunda ecuación, entonces, obtenemos las reacciones. Permítanme ahora pasar por un ejemplo simple para mostrarles la aplicación de lo que tengo discutido. Este es un ejemplo muy simple, pero muy ilustrativo. En particular, es también el ejemplo del que ya hablamos anteriormente en la lección 2, cuando hicimos un análisis de RI sobre este problema. De hecho, nuestro análisis de elementos finitos que ahora estamos persiguiendo, usando la ecuación general que les presenté, es realmente nada más que un análisis del RIS. Y, de hecho, si nos fijamos en las soluciones anteriores que obtuvimos, la solución 2, en el análisis de RIS, corresponde al elemento finito solución que discutiré con ustedes ahora. Así que aquí hay un problema una vez más. Tenemos un bar de área de unidad, de aquí para allá, y luego de cambiar de área, de aquí para allá. La longitud aquí es 100, la longitud aquí hay 80. La barra en realidad se apoya aquí. Pero como mencioné anteriormente, eliminar ese apoyo en nuestra formulación de elementos finitos e introducir, de hecho, un grado de libertad de desplazamiento allí. Así que aquí, quiero poner el primer nodo. Ahora, el primer paso en cualquier elemento finito el análisis debe ser, por supuesto, el paso de idealizar la estructura total como un ensamblaje de elementos. Y, por lo general, hay opciones, cuántos elementos tomar, qué tipo de elemento tomar, etc. En este caso particular, sé que hay una discontinuidad en el área aquí y por esa razón, intuitivamente, pondré una de aquí para allá con un área constante. Además, consideremos para el momento, esto también como un elemento, y esto corresponderá entonces al RIS análisis que realizamos anteriormente. Fíjate que tenemos aquí una barra de zona de unidades, una barra de zona de vestuarios. Esta barra total el ensamblaje está sujeto a una carga de 100, una carga concentrada de 100, como se muestra aquí. Las únicas cepas que puede desarrollar esta barra son las cepas normales. En otras palabras, si una sección originalmente está aquí, esa sección nos movemos sobre una cierta cantidad y por eso importe. Es decir, U. En el sistema de coordenadas que estamos utilizando, la coordenada y estando en esta dirección, esta es la coordenada y aquí. Esta sería nuestra U de I. Sin embargo, dado que estamos tratando con dos elementos para analizar esta barra, lo que haré es que presentaré un pequeño sistema de coordenadas aquí. Y usé poco y en este caso en particular. Así que pusimos una pequeña y aquí. También hay, para este elemento, un poco y. Y el área, en este elemento en particular, se da como 1 más y dividido por 40 al cuadrado. Así que esta es el área cambiante en este dominio. Sin embargo, también, recuerde, por favor, si en nuestro análisis, si una sección original en esta área era vertical así, después de las deformaciones, debido a la carga aquí, seguirá siendo vertical. Y ahora los desplazamientos en este elemento también vendrán dados por una U.
Y que U es una función de, si observamos esta pequeña y, si usas esa pequeña y de esa y, ya que esta U aquí es una función de esta y. Esta y corresponde a la y en este elemento, esa y corresponde a la y en este elemento porque usamos diferentes sistemas de coordenadas para cada elemento. Ahora, este es en realidad un punto importante que podemos usar para cada elemento, un sistema de coordenadas. Podríamos usar sistemas de coordenadas cartesianas para cada elemento, diferentes. De hecho, eso se hace de manera más general. Si tenemos geometrías específicas, podríamos usar sistemas de coordenadas cilíndricas para ciertos elementos, cartesianos sistemas de coordenadas para otros elementos, etc. Este es un tema extremadamente importante que podemos tener diferentes sistemas de coordenadas para diferentes elementos porque esto facilita el cálculo de las matrices de rigidez de los elementos. Aquí, nuestro elemento 1, aquí nuestro elemento 2. Y los desplazamientos que estamos hablando de son U1 en este nodo, U2 en este nodo, U3 en ese nodo. Estos tres desplazamientos nos dará las distribuciones de desplazamiento. Por supuesto, solo una distribución aproximada del desplazamiento en la malla completa del elemento. Dos elementos conformar nuestro elemento, idealización completa del elemento o malla completa del elemento. Bueno, la ecuación en la que, por supuesto, voy a operar ahora es esta, KU es igual a R. En este caso particular, reconocemos que queremos calcular nuestra rigidez matriz, K. Aquí, tenemos dos elementos, por lo que M, en este caso particular, será igual a 1 y 2. No tenemos un vector de fuerza corporal, no tenemos un vector de fuerza superficial, no tenemos un vector de estrés inicial. Sin embargo, tenemos un vector de carga concentrado. Así que lo que querré hacer entonces es calcular nuestra matriz K y establecer nuestra vector de carga concentrado. La matriz K incorpora las interpolaciones de desplazamiento de deformación que se obtienen a partir de las interpolaciones de desplazamiento de elementos. Ahora bien, como ya he señalado, tenemos ahora aquí dos elementos. El primer elemento que se muestra aquí, el segundo elemento que se muestra aquí. Nótese que el U1, U2 corresponden a estos dos desplazamientos, U1, U2. A estas cilindradas corresponden las U2, U3, U3. Fíjate que hay un acoplamiento entre los elementos porque U2 es aquí un desplazamiento de ese elemento y es aquí el desplazamiento del elemento 2. La longitud del elemento 1 es 100, la longitud del elemento 2 es 80. Bueno, si tenemos dos desplazamientos para describir el desplazamiento en un elemento, entonces reconocemos inmediatamente que todo lo que podemos tener es una variación lineal en el desplazamiento entre los dos puntos finales, entre estos dos nodos. Y así el desplazamiento del elemento, las interpolaciones deben implicar estas funciones. Para el desplazamiento de la unidad en este extremo de un elemento, y sobre L es la interpolación del desplazamiento. Para el desplazamiento de la unidad a este extremo del elemento, esta es la interpolación. Obsérvese que el desplazamiento real, por supuesto, va en esta dirección, pero lo estoy trazando hacia arriba para mostrarles la magnitud de ese desplazamiento. Si hemos establecido estas funciones de interpolación, reconociendo, por supuesto, que para el elemento 1, L es 100, para el elemento 2, L es igual a 80. Luego podemos escribir directamente nuestras matrices H1 y H2. Se dan como se muestra aquí. Observa que UM es igual a mu, donde U es igual a, escribo la transposición U1, U2, U3. Ahora, nos damos cuenta de que ese elemento 1, volvamos una vez más al elemento 1. Solo influencia de U1 y U2 los desplazamientos en ese elemento. Y eso se muestra aquí. U3 tiene 0 y no influir en el desplazamiento en el elemento. Del mismo modo, para H2, U1 no influye en el desplazamiento en ese elemento. Así que tienen estos desplazamientos. Fíjense también que he escrito aquí, UM, por supuesto, pero que UM aquí, para nuestro caso específico es simplemente este desplazamiento, VM. Solo tenemos uno componente de desplazamiento. Tomando la derivada de estas relaciones aquí, obtenemos directamente las cepas. Fíjate que aquí,
probablemente deberíamos haber puesto una M allí. Este es la cepa normal y obtenemos estas matrices simplemente tomando las derivadas. Bien, ahora tenemos los componentes que necesitamos para evaluar la matriz K. Y como yo mencionado anteriormente, es decir, la matriz K total que se obtiene al sumar las contribuciones sobre los elementos. Esto viene del elemento 1, esto viene del elemento 2. Observe que el área es 1, la ley del módulo de tensión de Young. Estamos integrando de 0 a 100. Esto es aquí, transposición B1, es decir, B1. Esto es aquí, transposición B2, que es B2. Esta es el área que les señalé anteriormente. Evaluando estas dos matrices, obtenemos directamente estas matrices. Y fíjate en el que no hay acoplamiento desde el tercer grado de libertad en el elemento 1. Del mismo modo, no hay acoplamiento desde el primer grado de libertad en el elemento 2. De hecho, lo que haremos más adelante es simplemente calcular las partes distintas de 0. A estos los llamamos los matrices de rigidez de elementos compactados. Y conociendo estas partes distintas de 0 y saber en qué grados de libertad tienen que poner en la fase de ensamblaje para obtener la matriz de rigidez total, podemos ensamblar directamente la matriz de rigidez. Es decir, si conozco esta parte de aquí y sé que la primera columna corresponde a la primera columna de la matriz de rigidez global, la segunda columna corresponde a la segunda columna en la matriz de rigidez global, entonces puedo agregar esta contribución a esta parte aquí. De un mismo modo, puedo simplemente añadir esta contribución aquí en esa parte de allá, sin llevar a cabo siempre esto 0 a lo largo. Y eso es, por supuesto, un método computacional muy importante aspecto. Sin embargo, en teoría, todavía estamos realizando estas adiciones como se muestra aquí, realmente seguimos realizando las adiciones como las señalamos en el directo procedimiento de rigidez. En otras palabras, seguimos realizando esta sumatoria, como señalé a ti antes. El punto importante, sin embargo, es que ahora hemos establecido el K-matriz correspondiente al sistema. Nuestro vector R es simplemente, en este caso particular, 0, 0, 100. Porque solo tenemos 100 aplicado en el tercer grado de libertad. Ahora tenemos que imponer que U1 es 0, simplemente establece U1 igual a 0 en las ecuaciones de equilibrio, como señalé anteriormente. Nosotros resolver para U2 y U3, y habiendo obtenido U2 y U3, conocemos el desplazamiento en cada una de estas partes, y conocemos, por lo tanto, las tensiones y las tensiones en cada una de estas partes. Estas partes. La solución se traza en el ejemplo que discutí con ustedes en conferencia 2. Este ejemplo, realmente, mostró algunos de los puntos básicos del análisis de elementos finitos. Por supuesto, tenemos que discutir mucho más cómo obtenemos realmente las matrices HM para elementos más complejos, más complicados que utilizo en el análisis práctico real. Sin embargo, esto es todo lo que quería mencionar en esta conferencia. Gracias por su atención.